Bueno, pues vamos a grabar, vamos a presentar ahora este video, ya lo estamos grabando, relacionado con el punto relacionado con la mortalidad infantil. Ahorita vemos en qué punto del taller es. Entonces, otra vez nos encontramos aquí Karina Morales Contreras y un servidor, José Luis Castrejón. Y buenos días, Karina, ¿cómo has estado? Es muy temprano, son las 11 de la mañana y se ve que entra la luz del sol por tu ventana a todo vapor. Sí. Estado. Ah, ¿Cómo? sí, está bien. ¿Cómo? Ah, es que Sí, no me contestas. es que no escuché bien. Pero Bueno, todo bien. está bien, dice que está bien. Estamos usando lenguaje de señas también para la gente que no escucha, no es cierto. Ah, No es cierto, todo bien. Bien, entonces vamos a comenzar el taller para no estar ahí perdiendo el tiempo. Entonces voy a compartir mi pantalla y mi pantalla me va a llevar al taller. ¿Se ve, verdad, Karina? sí, sí, se ve. Bien, entonces aquí lo que estamos haciendo, ya nosotros en el video pasado hicimos el punto número 12 del taller. El 11, profe. Ah, hicimos el 11. Seguiría el punto 12, pero vamos a dejar un poquito para el final ese, ¿no? Para lo que vamos a ver después de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil está en el punto número 13 y se presenta un cuadro con la razón de mortalidad materna y las tasas de mortalidad infantil precoz, neonatal y prenatal para el año 2018. Aquí estamos mal, ¿verdad? Es 2018, pero no le hace, así ya lo vamos a corregir después. Cuadro 4, ahí analiza las causas de muerte materna. Realmente vamos a dividir este punto en dos. Primero vamos a hablar de toda la mortalidad infantil y luego ya nos metemos a la mortalidad materna en el siguiente video. Bien, voy a comenzar con una presentación acerca de qué es eso de la mortalidad infantil. Me voy a regresar aquí al inicio de mi presentación. A esa presentación voy a usarla tanto para la mortalidad infantil como para la materna. Ahorita solamente me voy a concentrar en lo que es la infantil. Bien, la mortalidad infantil pues se refiere a la muerte que ocurre antes de cumplir el primer año de vida, es decir, la muerte que ocurre entre 0 y antes, o sea, desde el nacimiento hasta antes del primer año de vida, hasta los 11 meses, 23 horas, 59 segundos, ¿no? Minutos. Entonces, el proceso de eso tiene que ver mucho con varias cuestiones, es muy importante porque tiene que ver con la biología, obviamente, con el crecimiento y el desarrollo del niño, el cual es muy sensible a esa edad a condiciones de vida adversas. Pero también tiene que ver con aspectos de ambientales, de desarrollo, por ejemplo, si se cuenta con hospitales suficientes para atender a todas las mujeres por sus necesidades de embarazo del parto. También tiene que ver con aspectos de accesibilidad, por ejemplo, la infraestructura carretera. O sea, están midiendo realmente muchos aspectos porque pues, en las comunidades rurales donde los centros de salud, hospitales están muy alejados de las viviendas de las personas, es muy difícil llegar. Y si no hay medios de transporte o los caminos suficientes, entonces pues hay una mortalidad infantil también demasiado importante con una enfermedad que se presente en esa edad. Y bueno, también está de alguna manera también relacionado con aspectos culturales, porque pues como todo el proceso de los nacimientos que ya hemos visto en varios apartados, los partos y toda esa cuestión, todo lo que hay en torno al embarazo, lo relacionado con las parteras, los ritos de curación, etcétera, pues también van involucrados aquí, porque también para las enfermedades en la niñez, mucha gente sigue una serie de tratamientos que se han ido heredando de forma tradicional, ¿no? Entonces tiene que haber muchos aspectos y todo eso pues lo vamos a tratar de resumir en un solo indicador, lo cual es muy arbitrario, pero es la forma en cómo se compara demográficamente, ¿no? Entonces, el indicador que se utiliza se llama tasa de mortalidad infantil y que está definido como las defunciones que ocurren, aquí está,
las defunciones que ocurren en el primer año de vida, o sea, desde la edad cero y antes de que cumpla el primer año de vida, entre los nacidos vivos, ¿no? O sea, por 1000. Ese es el indicador que se utiliza siempre. Pero hay otro indicador que también se suele usar mucho, que es el de la tasa de la mortalidad de la niñez. Child mortality le llaman, ¿no? En inglés. Entonces, esta tasa cambia, que en lugar de tomar nada más los nacimientos del primer año de vida, considera los nacimientos que ocurren antes de los 5 años de vida, o sea, desde 0 hasta 4 años. O sea, este 5 indica que son 5 grupos de edad los que están considerados ahí, comenzando en 0. Entonces, 0, 1, 2, 3 y 4. Son 5 grupos de edad entre los nacidos vivos. Entonces, para este taller, aunque no lo decía ahí explícitamente en el documento, vamos a calcular también ese indicador. Bien, la tasa de mortalidad infantil, me refiero a la que ocurre en el primer año de vida, se suele desglosar en 3 grupos también. Se llama tasa de mortalidad infantil precoz, a la que ocurre antes de que la muerte, cuando ocurre la muerte antes de cumplir la primera semana, o sea, los primeros 7 días de vida. Este tipo de muertes generalmente está asociado a factores genéticos, congénitos o en la gestación, aunque no se debe dejar de lado también que puede ser debido a una mala atención médica o incluso a un descuido o a un agente medioambiental también que afecte a través del sistema respiratorio o bien alguna complicación de otro tipo, ¿no? La muerte neonatal, la que ocurre desde los 7 días, después de que pasa la primera semana, y antes de los primeros 30 días de vida, o sea, antes de cumplir el primer mes de vida. Eso se llama muerte neonatal. Y la muerte posneonatal, que es a partir del primer mes de vida y la que ocurre hasta antes de cumplir el primer año de vida. Estas dos, las dos últimas, neonatal y posneonatal, generalmente se asocian. También puede ser a factores congénitos, pero ya en menor medida se asocian principalmente en mayor medida a los aspectos medioambientales. Y hablamos de la nutrición, de las condiciones sanitarias donde se desarrolla la vida del infante, ¿no? Entonces, son como diferentes motivos las muertes que ocurren, por eso se suele dividir en este tipo de vida, de tipos de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a evaluar también diferentes condiciones sanitarias, etcétera, ¿no? Entonces, las tasas también para cada uno de ellos se suele dividir en la muerte que ocurre en el primer año de vida, se suele dividir entre los que mueren antes de 7 días, que sería la tasa de mortalidad infantil precoz, la tasa de mortalidad infantil neonatal. Todas esas 3 tasas tienen el mismo denominador, que son los nacidos vivos. Entonces, las defunciones que ocurren entre los 7 días y los 29 días, y la posneonatal, las defunciones que ocurren de un mes hasta un año, hasta antes de un año. Entonces, pues estas 3 tasas, pues las vamos a calcular en este momento. Entonces, hasta aquí dejamos esta primera presentación, pero, o sea, no el video, sino la presentación del PowerPoint, y vamos a pasar a ver cómo bajamos la información relacionada con la mortalidad infantil. Para eso voy a dejar de compartir mi pantalla y le vamos a dar a Karina. Karina, aquí está, que ahora comparta su pantalla y nos indique de dónde obtener las defunciones de muerte infantil. Entonces, le doy la palabra también a Karina. Ándale, Karina. Muy bien. Bueno, primero pues ya saben, ¿no? Nos colocaremos, iremos a la página del INEGI, que es donde hemos estado obteniendo todos nuestros datos. Y dejen que cargue, listo. Y nos vamos a ir a lo más buscado y vamos a buscar la palabra mortalidad, que en este caso se encuentra aquí. En este momento le damos clic. Y ya que cargue, dependiendo cómo esté su internet, lento, rápido, y ya está, ¿no? Nos vamos a ir a programas relacionados,
está en esta esquina. Vamos a seleccionar mortalidad. Ya después vamos a irnos a los tabulados que se encuentran. Y dentro de las opciones que nos da está la mortalidad general. Vamos a seleccionarla. Y aquí en consultar información de, aquí está una opción que dice de funciones infantiles, que es la que vamos a seleccionar. Y después vamos a seleccionar en la variable edad en menores de 1 año. Y también, para que cada uno haga su análisis, entidad y municipio de residencia habitual. Y le vamos a dar ya en ver consulta. Y ya aquí pues nos muestra incluso todos ya los años desde 1990 hasta el 2018 y nos muestra, ¿no?, lo que el profesor nos decíamos, mortalidad neonatal precoz, la neonatal y la postneonatal. Entonces, este sería la primera información que bajaríamos, ¿no, profesor? Toda esa información la vamos a bajar, Karina, sí, en una hoja nueva del taller 3, ¿no? Okay. Entonces, mientras baja, bueno, obviamente, cada quien va a seleccionar su entidad, falta decir eso. Sí, sí, claro. Entonces, ¿dónde van a seleccionar su entidad? En caso de que Aquí esté en entidad y municipio de municipio, como ya es residencia. costumbre, lo van a seleccionar. Nosotros estamos bajando esa información porque estamos haciendo el taller a nivel nacional, ¿no? Pero cada quien va a bajar ahí como ya es costumbre, ¿no? Ya se acuerden, no, recuerden ese caminito que ya hemos hecho varias veces, ¿no? Entonces ya, si Sí. quieren, ya con eso, para nomás recordarles eso, Karina, porque si no, capaz de que bajan los datos, las de funciones nacionales, y la quieren hacer con sus estados, pues no, o con sus municipios. Sí. Bueno, entonces, a ver, adelante, ¿ya bajó el archivo? Ya Ya bajó. abajo. Lo abrimos, Y me va a decir que si quiero abrirlo, que sí. como siempre. Ya que esté. Vamos a Ok. seleccionar hasta acá. Ujú. A ver, Copiar. Sí te deja copiar así, porque como no está activado, sí. ¿qué me dejó copiar? Ah, sí. Bueno, entonces abrimos una nueva hoja, ¿no? En el Taller taller. 3 En el y taller vamos a 3 abrimos una nueva hoja. que diga, bueno, vamos a poner aquí ¿En donde se hizo eso que hice? y texto. Es esta hoja 1, le vamos a poner mortalidad infantil. Mortalidad O infantil. Sí, mortalidad infantil, mortalidad infantil. infantil. Listo. Mortalidad infantil. Entonces, ahí lo que vemos que es, ya tenemos las tres mortalidades. Entonces, la suma de esas tres, de la mortalidad neonatal, ábrela un poquito. No, no, mejor ajustale ahí los letritos. Ajustar texto. Entonces tenemos la mortalidad neonatal, la mortalidad neonatal precoz, la mortalidad neonatal y la mortalidad postneonatal, ¿no? Bueno, nosotros más le llamamos precoz, ¿verdad, Karina, en el video? Sí, precoz nada más. Pero bueno, ahí está la precoz, la neonatal y la postneonatal, ¿no? Entonces, la precoz, como se pueden ver, en el año 90 de las 65.497, pues muchas ocurrieron el primeros 7 días de la vida, 24.139. Luego, en la mayoría, es en la primera semana. Luego la neonatal, son los que ocurrieron entre la primera semana y el primer mes de vida, y la postneonatal es la que ocurrieron después de la... Entonces, ¿sabes qué sería bueno? Que en el taller 2 teníamos los nacimientos, ¿no? Para calcularla por todos los años, mejor. A ver, vamos a calcular por años.
Aquí está. En el taller 2, ajá, tenemos los nacimientos. A ver, aquí tenemos a partir del 92, ¿no? El total de nacimientos. Las defunciones las tenemos desde el 90. Ah, bueno, entonces no le hace, cópiate del 92, ya sabemos que son del 92, ¿no? A Desde el partir del 90. 92, no, pero nada más cópiate las defunciones. O sea, donde dice en la columna B, a partir de la B, ahí de la B2 en adelante. Ya sabemos que son del 92, ¿no? Hay que checar eso porque a lo mejor puede ser que en algunos tengan unos años y en otros años. Ponlo ahí en la columna F, pero a partir del 92, o sea, en la F5, ¿no? En la F5, un pegado especial. Como Y valores, ¿no? como valores, sí. Ajá. Y que ponlo en miles, también el formato de miles. Ya lo tenía seleccionado, seleccionalo otra vez. El formato de millares, el de los 3 ceros que están arriba. Sí, es que no me dejaba ver el. Listo. Sin decimales, ajá. Entonces, ahí arriba, bueno, no tenemos información del 90, eso del 91. Pero entonces pone ahí el letrerito que son entonces los nacimientos, ¿no? Los nacimientos. Y vamos a ponerle, pues en este caso, pues vamos a quitar las dos filas de 90 y 91 porque no me va a servir para nada, ¿no? Entonces vamos a dar clic en eliminar. Ya está. Y ya está. Entonces, nacimientos. Entonces, vamos en la columna G, vamos a calcular la tasa de mortalidad infantil. Tasa de mortalidad infantil. La famosa TMI, que sería el total de defunciones a esa edad, igual, entonces sería igual a quién? A este Sería el B3, ¿no? B3. B3 entre el total de nacimientos, que sería la F, multiplicada por 1000. 19, ¿no? Hay que dejarle nomás un decimal si quieres. Pero a ver, vamos a interpretar primero, antes de hacer los demás cálculos. Entonces, quiere decir que en México, en el año 2000, en el año 92, 1992, de cada 1000 nacimientos, se murieron 19 niños antes de cumplir el primer año de vida, ¿no? Esa tasa en el año siguiente ya fue más baja y así ha ido bajando. ¿Cuánto fue en el 2018, que es el año que estamos interesados ahorita? 10.9. 10.9, ¿no? Entonces, eso es la mortalidad infantil, ¿no? Ahora vamos a subir, Karina. Vamos a calcular la tasa, ahora, la tasa de mortalidad que le llamé en el video, precoz, ¿no? Tasa de mortalidad precoz, ¿no? Así le puse. Sí. Precoz, sí. ¿Ya? Entonces ya sería ahora ¿quién? Enter. Serían las defunciones, bueno, no, la Ajá. mortalidad neonatal precoz, Los muertes de mortalidad precoz entre los nacimientos. los nacimientos por 1000. De hecho, bueno, está bien, mejor poco a poco calcularlas, ¿no? Porque ya podríamos calcular, le podemos poner fija la F en la I, la F, y ya podemos copiarlo para las siguientes, la Sí, fórmula. los nacimientos. ¿De una vez lo hacemos? Sí, de una vez mejor, para aprovechar el Excel. Ponle fija, o sea, pesos F, nada más, pesos F, y ya, dale enter. Cálalo para un lado, y otra vez. Sí, ¿no? Sería acá. Ajá. Y eso ya se llama, cópiate el letrerito, tasa de mortalidad neonatal y tasa de mortalidad postneonatal. Y entonces ya, Eso es. Entonces, la suma de esas tres, ya seleccionalas primero, seleccionalas esas ya las corremos. y ya las corres para abajo. Hasta 2018. Exacto. Y entonces,
¿Qué quiere decir? Que de las 19 defunciones, incluso, ¿sabes qué? Sería bueno, sería más bonito, quítale los decimales a todas las tasas, nada más para interpretarlo bonito. Incluso a la mortalidad infantil también. ¿A mortalidad infantil también? Sí. Listo. Para interpretarlo más fácilmente, bueno, aquí está, el problema está que hay un problema de redondeo, ¿no? Porque 8 más 8 son 16 y 2, debería dar este número, pero no da por el problema de redondeo. Ajá, entonces, pero de las 19 defunciones de muerte infantil, mejor sí dejarles un decimal, perdóname, Karina. Sí, no, Ponle deshacer. Deshacer nada también a la más. mortalidad infantil, ¿no? Sí, sí, ponle deshacer nada más. Bueno, ya. Acá está. Entonces, de las 19 muertes, la mortalidad precoz, o sea, las que ocurrieron en los primeros 7 días de vida, pues casi fueron la mitad, ¿no? O sea, 8.5, 8.3, 8.3. Y la tasa de mortalidad, que esa, la última columna ocurrieron durante 11 meses prácticamente. Y las 8.3 primeras ocurrieron los primeros 7 días de vida. Por eso es que es muy alta la mortalidad al principio de la vida, ¿no? A ver, vamos a ver qué está pasando abajo, en la 2018. 10.9, de las cuales 4.8 ocurrieron en la primera semana de vida, 2.2 y 3.8, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a ver, vamos a subir. Pero Vamos a sigue subir. siendo muy fuerte la primera semana, ¿no, profesor? Bueno, como una semana, digamos, muy Sigue siendo muy fuerte, sí. Pues grafícate esas 4 series, ¿no? ok. Grafícate esas 4 series. Las 4 al mismo tiempo. Y junto con los años se puede, ¿no? Mejor primero haz la gráfica y luego ya le ponen los años. Ok. Porque si no va a haber problema ahí. Ok, muy bien. Vamos Porque a va a hacer. considerar que los años también son números y va a querer graficarlos. Ah, ok. Entonces, una gráfica de líneas para ver la tendencia. Esa está bien. Esa, entonces ahora sí ya ubícala, sería la gráfica. Bueno, ahorita le ponemos el número de gráfico. Gráfico así. Ajá, ahorita le ponemos el número. Y Le ya ponemos los años. pone los años y ponla bonita, ¿no? Seleccionar datos. Y sale aquí, editar. Y Ujú. nos vamos a esta, que dice mortalidad infantil. Y seleccionamos los años desde el 92 hasta el 2018. Editar. Y pues hacemos todo más grande, ¿no? Para que se vea. Sí, sí, incluso los letreros de abajo, ¿no? Aquí. Voy a ver, mientras haces eso, voy a ver qué gráfica seguía. Se supone que hicimos hasta las 6, entonces esa sería la gráfica. Ponle 6.5 para no quitar el orden. Ok, gráfica 6.5. Sería tasas de mortalidad infantil Tasas de mortalidad infantil, entre 1900. tasas de mortalidad infantil, ¿verdad? Ya con eso, entre 1992 y 2018 en México, ¿no? Estamos. Entonces, bueno, se observa una tendencia hacia la baja, pero el tomo sigue siendo ya como que se ha estabilizado. Si se dan cuenta, no ha bajado ya demasiado a partir del 2000, que es como 7, ¿no? La mortalidad infantil, que es la azul, ¿no? Esa es la tasa de mortalidad infantil en México, es la tendencia. La amarilla es la tasa, a ver, la precoz es la roja. A la naranja. Ajá, esa que estoy. ¿Es la naranja o es la...? No, Es la naranja. Es la, la la- la naranja es la postneonatal, ¿no? La más No. amarillita. O sea, Ah, bueno. la más rojita Exacto. Sí. es la precoz, ¿no? Ajá, así es. O sea, esa como que no ha bajado, o sea, sí ha bajado, pero como que se mantiene un poquito más alto, ¿verdad? Todavía. Sí.
Y luego la posneonatal, que es la tercera, esa es la que ocurre en los primeros 7 días, y esa es la que ocurre después de los primeros mes, ¿no? Entonces, pues ha venido bajando de repente, pero también se sigue manteniendo separada y más alto siempre, ¿no? O sea que es más alta la mortalidad que ocurre en la primera semana de vida que la que ocurre, hay más muertes en la primera semana que la que ocurre entre un mes y un año. O sea, eso es muy fuerte, ¿no? Y mucho se debe a la falta de atención, etcétera. Probablemente también asuntos congénitos que pueden ser detectados a tiempo también, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que investigar todavía. Y bueno, esta última que ocurre aquí al final, esa es la que ocurre entre una semana y un mes, ¿no? Entonces, esos son los indicadores. No sé si incluso se les pudiera poner los numeritos ahí, Karina, ahí con un solo decimal, hasta agregarle ajá, así con un solo decimal. Ah, pues así se ve bien, ¿verdad? Así, agregar etiquetas, Sí agregar. se, sí se alcanza a distinguir, ¿verdad? Sí, Sí, pues yo creo que así los vamos a dejar, ¿no? Con numeritos para que se vean así más, ¿verdad? ujú, se ve bien y se alcanza a Nada distinguir. más, haz más grande el título, que sea muy chiquito el título. Un poquito más grande, así no importa que sea así. Dale, pues muy bien. Pues eso sería lo relacionado con la mortalidad infantil, ¿no? Pero antes de acabar, voy a compartir unos datos, ¿no? Más o menos ya ubicaste las cifras, Karina, de 10.9 en México, 4.8, 3.8, 2.2, o sea, sobre todo la infantil 10.9, Ujú, ¿no? Voy a pasar voy a dejar de compartir, déjame compartir yo mi pantalla. sí, la voy a dejar de compartir. Ya está. Ahora voy a compartir yo y voy a dar voy a irme a la presentación otra vez y al final, a ver, vamos a avanzarle aquí. En el año, esa gráfica que están viendo aquí, sí se alcanza a ver, aunque no le dé presentación, ¿verdad? Sí, sí, Es se que, alcanza a distinguir. bueno, aquí es que se vuelve a empezar desde el principio, bueno, mejor así. Esta información corresponde al año 2012. En México, ¿cuánto fue ahorita la mortalidad infantil? Tú la tienes ahí, Karina. 10.9. 10.9. Entonces, quiere decir que si yo comparara esto, en el año 2012, ¿cuánto fue, Karina? En el año 2012 fue de 11.3. No, 11.7. 11.7. Entonces, México tiene más o menos este color que corresponde a ¿no? A ese rosita, aunque está como más rosita claro aquí, ¿verdad? Sí, bueno, sí está de ese color. Sí parece este color, pero aquí dice que fueron, ¿no? Entre 10 y 35, ¿no? Ajá. Pero vean que está la parte más oscura corresponde a una mortalidad infantil más alta, que corresponde a la parte, pues, de África, principalmente. Aquí hay unos incluso de 160 a 185. O sea, estamos diciendo que se mueren prácticamente 160 a 185 niños por cada 1,000 nacidos vivos, ¿no? Y Así es. algunos países también de Asia, ¿no? Del sudeste asiático, también la mortalidad infantil es muy grande. Obviamente los países más blanquitos, pues son los países desarrollados, que toda la parte de Europa Occidental, la parte de Estados Unidos, que es lo más clarito, ¿no? Pero dentro de América, México sigue teniendo, si se dan cuenta, valores muy altos, incluso que otros países de Sudamérica. Eh, la mortalidad neonatal, la que ocurre antes de los 28 días, pero ese es ese general. ¿Cuánto tenemos nosotros en la neonatal? En la neonatal, en el año de 2013 también, ¿por qué? Sí, es 2. que, es que aquí está junta la neonatal, que es la de los primeros 7 días. La primera que ocurrió a los 7 días, ¿cuánto fue? 4.7. Y la que ocurrió en la segunda, ¿Primer que mes? esa fue la precoz. En la precoz, ¿cuánto ocurrió? 4.7. Y en la neonatal que le llamamos, 2.2.
Entonces 4.7 más 2.2, 6.9. 6.9. Entonces, pero así están los países por regiones, ¿no? Están muy altas. Aquí están los países de América, o sea que México no está tan mal, ¿no? Pero ese es un promedio general de los países, de las regiones, ¿no? De todo, y Europa obviamente tiene en promedio 9.4, que está muy alta, pero eso fue en el 2013, ¿no? Pero Sí. bueno, vamos a ver. También tengo otros datos más actuales, a ver dónde estaba en Nitro, que es la base de datos mundial de 2017, donde la mortalidad infantil, que es esta mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos, ronda los cuantos. No se ve, profe. No, Se no quedó sé, en la se presentación. quedó otra vez esta cosa. A ver. Voy a dejar de compartir y comparto la pantalla. Ahí se ve la presentación ¿Se ve la presentación? Ujú. y ahí se ven los datos. Listo, ya se ven los datos. Entonces, aquí está la mortalidad infantil en todos los países. Vamos a ver cuánto vale. ¿Cuánto nos salió? Esa nosotros es del 2017. ¿Cuánto nos salió a nosotros? La tasa de mortalidad infantil fue de 11.5. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí están algunos países de africanos, que sería la columna, esa columna 440-74, ¿no? O sea que en Ruanda fue de 40, en Somalia de 74, en Uganda de 57, en Camerún de 63. ¿Y qué más tenemos? A ver, qué otros, a la mitad de África, en el norte de África, en Burkina Faso, por ejemplo, fue de cuánto? De 59. En Asia, en China, dice que fue de 14. Sin embargo, en Corea, la República de Corea, que no sé si sea de Corea del Sur, fue de 3. En Japón, de 2, ¿no? Aquí está Japón 2. O sea, 2 nada más. O sea que ya no hay prácticamente eliminaron, ¿no? Pero los países asiáticos, por ejemplo, Afganistán, 60, 29, 36, ahí algunos los países de Asia Central. Y vamos a ver qué pasa con los países de América. Ahí está Irak, por ejemplo, tiene 38. Israel tiene 4, no tiene 3. Israel tiene 3. Eh, vamos a ver. Ese ya comenzamos con Europa, ¿no? La Federación, por ejemplo, Rusia tiene 8. Dinamarca tiene 3. Finlandia tiene 2. ¿Quién más? Noruega tiene 2, o sea que prácticamente Suecia tiene 2, el Reino Unido tiene 4. ¿Qué otros países sobresalen? Italia, ahí está Italia. Italia tiene 3. Portugal tiene 2. España tiene 3. O sea, son valores muy bajos. ¿México cuánto? ¿11? 11.7. Ahí está Francia, que tiene 3. Alemania 3. Y ahí vienen los de América Latina, ¿no? Ahí vienen los de América Latina. Entonces, por ejemplo, bueno, Cuba, que es un caso atípico, tiene 5. Pero República Dominicana tiene 23. Haití tiene 44, que es uno de los valores más altos de la región y del mundo también. Trinidad y Tobago tiene 24. Puerto Rico 6. 6. Y luego ya en Centroamérica está Belice con 13. Costa Rica con 9. El Salvador con 16. Guatemala con 25. Y como nosotros pertenecemos a Centroamérica, según este mapa, aquí nos ubican en Centroamérica, observamos que México tiene, ¿cuánto nos salió a nosotros el indicador? 11.7. Aquí salió 18, porque seguramente toman otro tipo pues es que promedian pues, los nacimientos nada más ocurridos en ese año. Luego vemos la diferencia. Algo que, bueno, que escuché, bueno, en el caso de la mortalidad materna, es que a veces los datos que se tomaban ya consideraban como la subestimación de los datos.
Sí, Entonces, con eso salían valores más altos que o, ma- consideraban que eran o sea, más o más bajos en nuestro caso, ¿no? Salió más bajo, de 11, ¿no? Pero bueno, nos damos un panorama más o menos de cómo se está comportando, ¿no? De todos modos, ahí están los indicadores, ahí está Honduras con un indicador muy alto, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí está eso. Yo creo que nos faltaría. la mortalidad infantil, y la los- y- mortalidad de la niñez. ajá, en el caso del 2018, vamos a hacer un indicador más. Voy a dejar de compartir y voy a pasarle a Karina la pantalla. Comparte tu pantalla, Karina, por favor. Había un indicador que era la de los niños que mueren antes, las muertes que ocurren antes de los 5 años de vida. De los 5. Entonces, de los 5 años de vida, ¿no? Entonces, en la mortalidad general, en la mortalidad general, tenemos, tenemos todos los que murieron antes de cumplir el primer año de vida, ¿no? Sí, pero Están en los datos generales de mortalidad, funciones originales. funciones originales, y ahí ya los tenemos los proyectados, ¿no? O sea Sí, que me va a interesar los que ocurrieron de cero y los de 1 a 4, ¿no? O sea, de la columna ahí, si quieres, colócate hasta después, colócate por la S, más abajo la S, si quieres, ahí, por ahí la S, ahí ponle igual a suma de la I7 hasta la I8. O sea, I7 más I7 y 8. Ahí se puede haber sumado nada más esa I7 más I8. Bueno, son esas 28.244 de funciones que ocurrieron. Cópiatelas para allá. Cópiatelas a donde estábamos poniendo la muerte infantil. Copiada y pegar allá como valores en en la mortalidad infantil. Pegado como valores. Y entonces esos son de funciones. Ponle ahí, de funciones. Arriba. arriba. Arriba del título, el titulito ahí. De funciones. Dos. De, ¿de qué? De 0 a 4 años, ¿no? De 0 a 4 años. En 2018. Entonces, yo creo que mejor cópiate esas dos, cópiatelas, tráetelas, córtalas de ahí y tráetelas hacia abajo, donde está cerca lo del 2018. Por ahí, pegado. Híjole. Bueno, pues no le hace, no, mejor esa que no para que no se abra. Ponle ajustar texto otra vez, ponle pegado especial valores. Mm, No, ya pégalo. es que no me deja pegado especial. No, ponle pegar ya nada más. Ok. Y ahora colócate ahí donde dice de funciones. Ujú. Allá donde dice, ahí quítale lo de ajustar texto. Así, ¿no? Entonces, esa es la tasa, esas son las defunciones. ¿Y cuántos nacimientos hubo? En 2018. Entonces, abajito de eso, ponle a un lado ahí por donde está la celda K30. Colócate en K30. Ujú. No, colócate en K30. Acá. Ahí, Ujú. ahí escríbele o sea, tasa de mortalidad en la niñez, tasa de mortalidad, TMN, ¿no? Y allí calcúlalo enfrente. ¿Qué ¿Cuántas serían? hay? Son las defunciones entre los nacimientos. ¿Qué serían estos de aquí? No, la columna F son los nacimientos, Karina. La. Ok. F por 1000. O sea, el indicador es de 13.1, ¿no? De las muertes que ocurrieron antes del primer año de vida. Obviamente es mayor que el 10.9
O sea, vean que la diferencia no es muy grande. Estamos comparando este 13.9 con este 10.9, ¿no? O sea, de todas las muertes que ocurren, por ejemplo, de 0 a 4 años, lo que estamos diciendo es que en el primer año de vida, que ocurren 13, digamos, en promedio, 11 ocurren en el primer año de vida, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ¿Sí está claro, Cari? ¿O cómo está? Sí, 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 claro. De esas 13 muertes que ocurrieron de 0 a 4 años, 11 11 ocurrieron en el primer año. antes del primer año de vida. Por eso es tan importante la mortalidad del primer año de vida, ¿no? Pero nada más calculamos eso porque eso indicador les gusta, se muestra mucho en las tablas, ¿no? Y pues yo creo que hasta aquí dejamos el taller porque ya se hizo largo el video, ¿no? Sí, Y entonces, gracias por compartir. déjate compartir y pues ya finalizamos este video, ¿no? Sí.